La noche en que Inés regresó al valle, el cielo se desplomó sobre la tierra como si Dios quisiera lavar los pecados de todos los que allí vivían. La lluvia caía en cortinas espesas, transformando el camino real en un río de lodo color café. El coche negro, tirado por dos mulas extenuadas, se detuvo frente al portón de hierro forjado de la hacienda Los Almendros. El portón, que antaño brillara con el blasón de la familia Montenegro, ahora colgaba torcido, devorado por el óxido y la desidia. Desde el interior del coche, una mano enfundada en un guante de encaje negro apartó la cortina de lona. Los ojos de Inés, oscuros como la noche sin luna, recorrieron la silueta de la casa grande. Allí estaba. El lugar donde había aprendido a reír y donde le habían enseñado a llorar. El lugar de donde la habían echado como a una perra sarnosa, con su padre enfermo y su madre sosteniendo un hatillo de miseria. 8 años. 8 cosechas de tabaco y de olvido. 8 años para convertirse en la viuda de don Esteban Quiroga, el comerciante más rico del otro lado de la sierra. 8 años para comprar, uno a uno, los pagarés y las hipotecas que asfixiaban a la familia Montenegro. El cochero, un hombre viejo y silencioso, abrió la portezuela y la ayudó a descender. El lodo le manchó el borde del vestido de viaje, un luto riguroso que ya ni siquiera sentía. Caminó hacia la casa con paso firme, sorteando los charcos, sin importarle que el agua le empapara los zapatos de charol. El olor a tierra mojada, a ganado y a madera podrida le golpeó el rostro como una bofetada de la memoria. En el corredor, una figura masculina se incorporó de una mecedora. La luz de un farol de aceite, temblorosa por la humedad, iluminó un rostro que ella conocía mejor que el suyo propio. Fabián Montenegro. El heredero. El hombre que le había prometido la luna y las estrellas bajo aquel mismo corredor, una década atrás. El hombre que se había quedado mudo como un muerto mientras su padre, el viejo don Sebastián, gritaba en ladrones, y los echaba a patadas del valle. Estaba demacrado. La camisa de lino, antaño blanca y almidonada, colgaba de unos hombros que habían perdido su antigua fortaleza. Tenía ojeras profundas y una barba de varios días. Pero eran sus ojos los que más habían cambiado, el brillo arrogante del hijo del patrón se había apagado, dejando solo el rescoldo gris de la derrota. Inés, pronunció él, y su voz sonó como el crujir de la madera seca. No era una pregunta. Era la constatación de una pesadilla hecha realidad. Buenas noches, Fabián, respondió ella, con una frialdad que ni la tormenta lograba igualar. Imagino que esperabas mi llegada. El banco envió varios avisos. Supe que alguien había comprado la deuda, dijo él, pasándose una mano temblorosa por el cabello desordenado. No imaginé que fueras tú. La vida da muchas vueltas. ¿Puedo pasar? El camino ha sido largo y, aunque esta casa ya no sea mía legalmente hasta mañana, supongo que la hospitalidad sigue siendo una virtud en este valle olvidado. Fabián se hizo a un lado, con el gesto de un hombre que acaba de recibir una puñalada y aún no ha empezado a sangrar. Inés entró en la casa grande. El zaguán olía a humedad y a abandono. Los muebles de caoba estaban cubiertos con sábanas polvorientas. Las lámparas de aceite apenas iluminaban los rincones. El silencio era tan denso que se podía masticar. ¿Y tu padre?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Había pagado buenos informes. Murió hace 2 inviernos, contestó Fabián, con la mirada fija en el suelo de mosaico. El corazón. Se fue en una noche, sin avisar. Lástima. Me hubiera gustado ver su cara cuando le dijeran que la hija del administrador ladrón ahora es la dueña de sus tierras. Fabián apretó los puños a los costados. Levantó la vista y la miró. Había dolor en esos ojos grises. Un dolor antiguo y enquistado. Inés, empezó a decir. No, lo interrumpió ella, alzando una mano. No quiero excusas. No esta noche. Estoy cansada. Mándame preparar una habitación. La que era de tu madre,
si no es mucha molestia. Mañana hablaremos de negocios. Subió las escaleras sin esperar respuesta. Conocía cada escalón que crujía, cada sombra en la pared. Al llegar al rellano, se permitió un instante de debilidad. Apoyó la frente contra la pared fría y respiró hondo. El corazón le latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo desde abajo. No había vuelto para cobrar una deuda de dinero. Había vuelto para cobrar una deuda de amor. La historia de cómo Inés y Fabián habían llegado a ese encuentro bajo la tormenta comenzó 12 años atrás, en un verano que olía a azahar y a promesas imposibles. Inés era la hija de Silvestre, el administrador de la hacienda. Un hombre honesto, de manos encallecidas y espalda encorvada por años de trabajo bajo el sol. Su madre, Dulce, ayudaba en la cocina de la casa grande. Inés creció entre el patio de servicio y los jardines del Señor, con un pie en cada mundo. Aprendió a leer y a escribir porque la señora Montenegro, antes de enfermar, le había enseñado junto a su hijo. Fabián y ella se criaron casi como hermanos. Corrían descalzos por los potreros, se escondían en el granero para escapar de las siestas obligadas, se contaban secretos en la orilla del río. Pero la adolescencia transformó la camaradería en algo más peligroso. Una tarde de mayo, bajo la sombra de un almendro centenario, Fabián le robó un beso. Inés sintió que el mundo se abría en dos, la mitad de arriba, donde vivían los Montenegro, y la mitad de abajo, donde vivía ella. Y en ese beso, las dos mitades se juntaban en una grieta imposible. Durante 2 años se amaron a escondidas. En el maizal, cuando la caña estaba alta y nadie podía verlos. En la caballeriza, mientras los peones dormían la siesta. En el lavadero, con el rumor del agua cubriendo sus susurros. Fabián le prometió que, cuando heredara, se casaría con ella. Que no le importaba el que dirán. Que el amor podía más que los apellidos. Inés le creyó. ¿Cómo no iba a creerle, si cuando la miraba, el mundo desaparecía? Pero el viejo don Sebastián Montenegro no era hombre de sentimientos, sino de cuentas claras. Una mañana de octubre, descubrió que faltaban 3 reses del hato principal. Alguien había cortado la cerca del potrero del sur y se las había llevado en la noche. Sin pruebas, sin preguntas, sin derecho a defensa, señaló a Silvestre. Tú tienes las llaves de los candados. Tú sabías dónde estaban las reses gordas. Tú eres el ladrón. Silvestre, con lágrimas en los ojos, juró por la Virgen que era inocente. Inés, arrodillada en el barro del patio, suplicó al patrón que investigara. Los peones murmuraban que los verdaderos ladrones eran unos cuatreros que merodeaban la sierra, pero nadie se atrevía a contradecir a don Sebastián. Fabián estaba allí. De pie, en el corredor, pálido como un cadáver. Inés lo miró, buscando en sus ojos al hombre que le había prometido protegerla. Buscando una palabra, un gesto, un padre, ella no miente. Fabián bajó la mirada. Fuera de mis tierras, sentenció don Sebastián. Antes de que anochezca. Y den gracias a Dios de que no los cuelgo de un árbol. Los echaron con lo puesto. Un atillo con 4 trapos, una mula vieja que ya no servía para el arado, y el peso de la deshonra sobre los hombros. Inés caminó al lado de la mula, sosteniendo a su madre, que lloraba en silencio. Su padre, con la cabeza gacha, parecía haber envejecido 20 años en una hora. En la curva del camino, antes de que los almendros ocultaran la hacienda para siempre, Inés se giró. Vio la silueta de Fabián en el corredor. No se movía. No levantó la mano para despedirse. Solo miraba. Ese día, el corazón de Inés se partió en 2. Una mitad se quedó enterrada bajo el almendro de su primer beso. La otra mitad se convirtió en una piedra dura y fría que llevaría en el pecho durante los siguientes 8 años. El destino, que a veces es cruel y a veces es justo, quiso que el camino de los desterrados los llevara al otro lado de la sierra. Allí, Silvestre encontró trabajo como peón en una hacienda más próspera.
Inés, con sus 17 años y su orgullo herido, entró a servir en la casa de don Esteban Quiroga, un comerciante viudo, 20 años mayor que ella, que había hecho fortuna con el transporte de mercancías. Don Esteban era un hombre tosco, de pocas palabras, pero de mirada limpia. Vio en Inés algo más que una criada. Vio inteligencia, dignidad y un fuego interior que ni la desgracia había logrado apagar. Le enseñó a llevar los libros de cuentas, a regatear en los mercados, a distinguir un buen trato de una estafa. Con el tiempo, la convirtió en su mano derecha. Y luego, en su esposa. Inés aceptó casarse con él. No por amor, porque el amor se le había quedado atrapado en el valle del otro lado de la sierra. Aceptó por gratitud, por seguridad para sus padres, y porque don Esteban le prometió algo que valía más que cualquier joya, independencia. Te enseñaré todo lo que sé, le dijo la noche de bodas, sin tocarla, con una copa de vino en la mano. Y cuando yo me muera, serás dueña de tu destino. Solo te pido que cuides de mi nombre. Fue un matrimonio extraño, basado en el respeto y la camaradería. Don Esteban era un hombre enfermo del pecho. Duró 5 años. 5 años en los que Inés aprendió a mover los hilos del comercio, a leer las letras pequeñas de los contratos, a esperar el momento adecuado para dar cada paso. Cuando don Esteban murió, una noche de invierno, con la mano de Inés entre las suyas, ella no lloró. Ya había gastado todas las lágrimas de su vida en aquel camino de tierra, 8 años atrás. Se puso el luto riguroso, cerró los tratos pendientes, vendió los negocios que no le interesaban, y empezó a mover sus piezas. Compró la deuda de la hacienda Los Almendros. Cada pagaré firmado por Fabián Montenegro, cada hipoteca sobre las tierras del sur, cada préstamo que el hijo pródigo había solicitado para mantener el estilo de vida que su padre le había enseñado y que la ruina de la hacienda ya no podía costear. Lo compró todo por una fracción de su valor, porque los acreedores estaban desesperados. Y luego, esperó. Esperó a que llegara el invierno, la época de lluvias, para volver al valle. Quería que la tormenta fuera el telón de fondo de su venganza. La mañana después de su llegada, el sol se abrió paso entre las nubes como un mal presagio para Fabián. Inés bajó a desayunar vestida con un sobrio traje de viaje gris perla, el cabello oscuro recogido en un moño severo. No parecía la muchacha descalza que correteaba por los potreros. Parecía una reina que regresaba a reclamar su trono. Fabián la esperaba en el comedor. Había intentado arreglarse, se había afeitado, se había puesto una camisa limpia, aunque arrugada, y había ordenado a la única sirviente que quedaba que preparara café y pan de maíz. El comedor, otrora fastuoso, ahora mostraba manchas de humedad en las paredes y telarañas en las esquinas del techo. Siéntate, por favor, dijo él, con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba en los bordes. Inés tomó asiento. Despegó una servilleta de lino sobre su regazo con una calma estudiada. He revisado los papeles, empezó ella, sin preámbulos. La deuda total asciende a una suma que, incluso vendiendo hasta la última cabeza de ganado y la última teja de esta casa, no podrías cubrir. El plazo vence en 3 días. Si no se liquida, la propiedad pasa a mi nombre de forma irrevocable. Fabián se sirvió café. La mano le temblaba tanto que derramó un poco sobre el mantel. ¿Es esto lo que querías, Inés? Preguntó, sin levantar la vista. ¿Verme humillado? ¿Verme en la miseria? Quería justicia, respondió ella, con una frialdad de acero. Mi padre murió hace 2 años, Fabián. Murió con el estigma de ladrón, sin que nadie le devolviera su buen nombre. Mi madre lo siguió 6 meses después, de pura tristeza. ¿Sabes lo que es ver a tus padres consumirse por una mentira? ¿Sabes lo que es tener que enterrarlos en una fosa alquilada porque ningún camposanto del valle quería recibir a la familia del administrador ratero? Fabián cerró los ojos. Las palabras de Inés le golpeaban como latigazos. Yo no. Intentó decir. Tú no hiciste nada, lo interrumpió ella,
elevando la voz por primera vez. Tú te quedaste ahí, en el corredor, mirando. Mirando cómo nos echaban. Mirando cómo tu padre nos escupía. Mirando cómo yo me iba con el corazón hecho trizas. Tú, que me habías jurado que me amabas. Tú, que decías que el apellido no importaba. El silencio que siguió fue tan espeso como la niebla del amanecer. Fabián se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Apoyó las manos en el marco y miró hacia los campos anegados. ¿Quieres saber por qué no dije nada? Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Porque mi padre me amenazó con matarte. Inés se quedó inmóvil. Aquella noche, continuó Fabián, después de que los echaran, fui a su despacho. Le dije que era un injusto, que tu padre era inocente, que yo te amaba y que iba a ir a buscarte. ¿Sabes lo que hizo? Cargó la escopeta, me apuntó al pecho y me dijo, como cruces esa puerta para ir detrás de esa cualquiera, te pego un tiro yo mismo. Y luego mando a los peones a buscarla a ella y la dejo en una zanja. A ver quién llora por la hija de un ladrón. Fabián se giró. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloraba. Tenía 19 años, Inés. Era un cobarde. Le tuve miedo. Y luego me convencí de que, si me quedaba callado, si no iba a buscarte, tú estarías a salvo. Que era mejor que me odiaras vivo que amarme muerta. Inés sintió que la piedra que llevaba en el pecho se resquebrajaba. 8 años de odio, de planear esta venganza minuciosa, se tambaleaban ante aquella confesión. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, con un hilo de voz. En todos estos años, una carta, un recado. Porque el orgullo es un veneno, Inés. Y yo estaba podrido de orgullo. Cuando mi padre murió, pensé en buscarte. Pero supe que te habías casado con don Esteban. Supe que eras rica, respetada. ¿Qué podía ofrecerte yo? Una hacienda en ruinas, un nombre manchado, y el recuerdo de mi cobardía. Inés se puso de pie. Se acercó a él, lentamente, como quien se acerca a un animal herido. He venido a destruirte, Fabián, dijo, con los labios apenas moviéndose. He pasado años soñando con el momento en que te viera arrodillado pidiéndome clemencia. Pues aquí estoy, respondió él, abriendo los brazos. Arruinado. Solo. Y más arrodillado de lo que puedes imaginar. Ella levantó la mano. Fabián cerró los ojos, esperando quizás una bofetada. Pero los dedos de Inés, sin guantes esta vez, se posaron suavemente sobre su mejilla áspera. Eres el hombre más tonto que he conocido en mi vida, susurró ella. Y yo soy la mujer más estúpida, porque sigo amándote. A pesar de todo. A pesar de mí misma. Fabián abrió los ojos. La incredulidad y una esperanza dolorosa se asomaron a su mirada. Inés. Cállate, dijo ella, y lo besó. No fue un beso de venganza, ni de rencor, ni de cuentas saldadas. Fue un beso de reencuentro, de años de hambre acumulada, de dos almas que habían estado perdidas en la niebla y que, por fin, se encontraban en el mismo camino. Pasaron los días. Inés no ejecutó la hipoteca. Se quedó en la hacienda, oficialmente como acreedora en espera de reestructuración, extraoficialmente como la mujer que estaba desenterrando, ladrillo a ladrillo, la verdad de aquel valle maldito. Investigó. Contrató a un viejo rastreador para que buscara pistas sobre los cuatreros de antaño. Movió influencias en el pueblo. Y un atardecer, el rastreador volvió con una confesión escrita por un moribundo. Uno de los cuatreros, en su lecho de muerte, admitió haber robado aquellas 3 reses. Describió cómo cortaron la cerca, cómo se las llevaron monte arriba. El administrador Silvestre era inocente. Inés llevó el papel a la plaza del pueblo. Lo leyó en voz alta, delante del alcalde, del cura y de los vecinos que una vez habían escupido al paso de su familia. El nombre de Silvestre Delgado queda limpio, proclamó. Y el que quiera discutirlo,
que venga a la hacienda Los Almendros. Allí lo espero. Esa noche, bajo la luz de una luna creciente, Inés y Fabián se sentaron en el porche de la casa grande. El aire olía a tierra recién arada, porque Fabián, con sus propias manos, había empezado a labrar los campos de nuevo. Ya no como el hijo del patrón, sino como un hombre dispuesto a ganarse el pan con el sudor de su frente. He vendido el último de los negocios que me quedaban en la ciudad, dijo Inés, con la cabeza apoyada en el hombro de él. Con ese dinero podemos comprar semillas nuevas, reparar el molino y traer un buen semental para el ganado. Fabián la miró, incrédulo. ¿Vas a quedarte? ¿Después de todo lo que pasó? Voy a quedarme, afirmó ella. Porque esta tierra es mía. No por un papel firmado en un banco, sino porque aquí está enterrada la mitad de mi corazón. Y porque aquí, al otro lado de la sierra, la otra mitad se moría de frío. Inés, yo, quiero que sepas que no merezco esto. Nadie merece nada, Fabián. La vida no es un libro de cuentas donde el debe y el haber cuadran al final. La vida es esto, un porche viejo, una luna a medio crecer, y dos tontos que perdieron 8 años por un malentendido y una escopeta. Él le tomó la mano. Se la llevó a los labios y besó los nudillos, uno por uno. No voy a pedirte que te cases conmigo, dijo, con la voz ronca. Porque no tengo nada que ofrecerte. Tienes tus manos, respondió ella. Y tienes este valle. Y me tienes a mí, si es que todavía me quieres. Te he querido cada minuto de cada día desde que te fuiste. Pues entonces deja de hablar y bésame otra vez. Que hemos perdido demasiado tiempo en palabras. Los meses siguientes fueron de trabajo duro y reconciliación silenciosa. Inés vendió el coche negro y las mulas finas y compró herramientas de labranza. Fabián aprendió a arar, a sembrar, a sudar como no lo había hecho en su vida de señorito. Los peones que quedaban, al ver a la nueva dueña y al antiguo patrón trabajar codo a codo, empezaron a respetarlos. Una mañana de primavera, cuando los almendros estallaron en flores blancas y rosadas, Inés y Fabián se casaron en la capilla del pueblo. No hubo grandes festejos, ni vestidos de seda, ni banquetes. Solo estuvieron ellos dos, el cura, y un puñado de vecinos que habían aprendido a callar y a respetar. Inés llevaba un vestido azul marino, el mismo que usaba para ir al mercado, y un ramo de flores silvestres que Fabián había recogido al amanecer. Al salir de la capilla, el sol brillaba alto y el valle se extendía ante ellos, verde y fértil, como una promesa renovada. Pasaron los años. La hacienda Los Almendros volvió a ser lo que había sido en sus mejores tiempos, pero con un espíritu distinto. Ya no era la hacienda del patrón y los peones. Era la hacienda de Inés y Fabián, donde todos trabajaban y todos comían de la misma olla. Tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamaron Dulce, como la abuela, y un niño al que llamaron Silvestre, como el abuelo. Crecieron descalzos, correteando por los mismos potreros donde sus padres se habían escondido para amarse. Pero a ellos nadie les dijo que había una mitad de arriba y una mitad de abajo. Para ellos, el mundo era un valle entero, sin fronteras. Una noche de tormenta, muchos años después, Fabián despertó con el sonido de la lluvia golpeando las tejas. Inés dormía a su lado, con el cabello entrecano esparcido sobre la almohada. Las arrugas alrededor de sus ojos, esas mismas arrugas que él había visto aparecer año con año, le parecieron el mapa de un tesoro. Se levantó con cuidado, echó un leño al fuego y se asomó a la ventana. El valle estaba oscuro, solo iluminado por los relámpagos lejanos. Pensó en aquella otra noche, la noche en que ella regresó envuelta en lluvia y en luto, con el corazón blindado de hielo. Pensó en su cobardía, en los años perdidos, en la suerte inmerecida de tenerla allí. Sintió unos brazos rodearle la cintura por detrás. Inés apoyó la mejilla en su espalda. ¿En qué piensas?, murmuró, medio dormida. En que el amor es un misterio, respondió él. Tú volviste para destruirme y acabaste salvándome. No te salvé yo,
dijo ella, besándole el hombro. Nos salvamos el uno al otro. Como debe ser. Afuera, la tormenta amainaba. Las nubes empezaban a desgarrarse, dejando ver jirones de un cielo que prometía estrellas. En el corredor de la casa grande, la vieja mecedora donde Fabián se había sentado a esperar la ruina se mecía sola, empujada por el viento. Pero ya no era el símbolo de la derrota. Era el testigo mudo de una historia que había comenzado con un portazo y había terminado con una puerta abierta de par en par. Porque a veces, el amor no es el que llega en primavera, con el azahar y las promesas fáciles. A veces, el amor verdadero es el que vuelve en plena tormenta, empapado de rencor, para descubrir que bajo el barro y la ceniza, las brasas seguían encendidas. Solo necesitaban un poco de viento y dos pares de manos dispuestas a soplar juntos. Y así, en aquel rincón del mundo, donde los almendros florecían cada marzo y el río cantaba su vieja canción, la hija del administrador ladrón y el hijo del patrón cobarde escribieron su final feliz. No con tinta y papel, sino con el surco recto de la tierra arada y la risa de los niños correteando bajo la lluvia. El silencio que una vez los separó se convirtió en el silencio cómplice de las noches compartidas. Y la deuda, aquella deuda que ella había ido a cobrar, se saldó no con dinero, sino con una moneda mucho más valiosa, el perdón. Porque al final, la única venganza que vale la pena es la de ser felices a pesar de todo. Y ellos lo fueron. Con creces.